¿Cómo les va? Bienvenidos, gusto de saludarlos como siempre en Exploradores del Átomo al Cosmos, donde revisamos la investigación hecha en nuestro país de los distintos temas. Y de hecho hoy vamos a estar hablando de ciencia, pero de ciencias sociales. Uno de los temas, por supuesto, que preocupa en el último tiempo, la desigualdad. Desde lo económico, desde la política pública, vamos a estar justamente tomándole el pulso aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos. Les comentamos que Chile tiene el poco alentador récord de estar entre los 15 países más desiguales del mundo. Pero, ¿qué determina esa desigualdad? Esto es parte de lo que vamos a conversar en unos minutos más. La Constitución de la República establece el derecho de vivir en espacios libres de contaminación. Sin embargo, los estudios demuestran que no todos los chilenos pueden ejercer este derecho de igual forma, lo que evidencia otra de las formas en que se refleja la desigualdad en Chile. La desigualdad económica también repercute en las decisiones que tomamos sobre el uso de nuestro tiempo, y en Chile las cifras reflejan fuertes diferencias entre los estratos socioeconómicos, pero además entre hombres y mujeres. Tema interesantísimo que vamos a estar conversando en esta ocasión en Exploradores del Átomo al Cosmos. Vamos a estar justamente conversando con la doctora Claudia Sangüesa, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Pero introducimos uno de los tópicos, uno de los temas. Ya lo decíamos, Chile está entre los 15 países más desiguales del mundo. Para comenzar a hablar de este tema, los invito a ver la siguiente nota. Chile es uno de los 15 países más desiguales del mundo y su inequidad está determinada por una alta concentración de ingresos y riquezas. En particular, esta concentración se refleja en los ingresos y en la riqueza que tiene el 5% superior y el 1% superior. Con datos recientes sabemos que el 1% superior ha concentrado en los últimos 50 años entre el 9 y el 18% de los ingresos nacionales, y si uno toma los últimos 25 años y las utilidades retenidas en empresas, sabemos que esa concentración de ingresos se eleva a al menos entre el 20 y el 25% de los ingresos nacionales. En todas las sociedades existen grupos privilegiados o élites. Pero ¿cómo llegan a ocupar estos puestos de prestigio? Es un tema que genera preocupación, sobre todo en países donde la concentración de riquezas e ingresos es tan alta como la chilena. Si hay algunas personas que a través de contactos o de factores adscritos, apellido, origen social, etcétera, tienen un acceso preferente a posiciones de prestigio, el gran riesgo es que primero den cuenta de débil manera de las preocupaciones de los chilenos y que entonces prevalezcan sus preferencias, sus intereses, sus prioridades por sobre las del resto de la población. Esto tiene una variedad de consecuencias, desconecta a las instituciones de la ciudadanía, dificulta reformas sociales que benefician a la mayoría de la población y en resumen genera esta sensación que ha sido escrita en otros países de que el sistema económico y el sistema político no funciona. Además de las élites, otra variable que interviene en la distribución de los ingresos es el capital humano. En Chile, el 20% de la población educada vive en Santiago. ¿De qué manera esto repercute en el desarrollo del país y en la desigualdad? Santiago no solo genera una población educada mayor que el resto de las regiones, sino que también atrae mucha de la población educada del resto de las regiones. ¿Cómo esto afecta el desarrollo de las regiones? Efectivamente, el hecho de que existan menores niveles de capital humano en el resto de las regiones repercute sobre sus posibilidades de progreso, sobre su crecimiento económico, innovación y otras variables de ese estilo. Hay estudios que demuestran que esta situación también genera efectos negativos sobre la desigualdad de la ciudad donde se concentra el capital humano, porque tiende a darse una sinergia positiva entre aquellos con mayor educación, lo que aumenta su productividad e incrementa la brecha salarial entre ellos y quienes tienen menos estudios. Es lo que ocurre en Santiago, una ciudad donde la desigualdad se ve manifestada de diferentes maneras, por ejemplo, en la segregación. Existen dos formas principales de las que yo veo que la segregación afecta a la calidad de vida de las personas. Una es a través de esta sensación de injusticia en la ciudad. Dos personas que trabajan la misma cantidad de horas y que se esfuerzan de la misma manera, viven realidades distintas y me toca a mí como ciudadano quizás más pobre de la ciudad observar cómo otras personas gozan de beneficios y privilegios a los cuales yo no tengo acceso, digamos. Y segundo, existe esta lógica
de que personas más pobres tienden a vivir en sectores más lejanos de los centros urbanos y por tanto, por ejemplo, tienen efectos sobre tiempos de desplazamiento a sus lugares de trabajo, a las comunas donde terminan trabajando. La desigualdad repercute en los más diversos ámbitos de nuestras vidas. Y entender cómo ocurren y se manifiestan estas situaciones es uno de los objetivos de los investigadores del CEAS, quienes esperan aportar ideas al debate público con la intención de contribuir a hacer de Chile un país más justo. Abordamos la desigualdad en Exploradores. Ya vamos a conversar con Claudia Sangüesa, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Claudia, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. A ver, un temazo y de todas maneras que se aborda de distintas ópticas y ustedes desde la Universidad Mayor han estado en profundidad viendo los distintos factores que generan desigualdad, generan estas brechas. Quiero comenzar por un tema que justamente se estaba dando en la nota. ¿Cuáles son los factores que en nuestro país determinan estas brechas, esta diferencia entre ricos y pobres, entre estratos sociales y otros? Sí, antes que eso quería recalcar que el tema de la desigualdad también es como un factor gatillante de ciencias sociales en general. Por ejemplo, la sociología parte un poco para estudiar este fenómeno. Claro. Y también la economía, y antiguamente, o sea, los primeros economistas, los primeros pensadores en el ámbito económico tienen la desigualdad como algo en la cabeza como fuente de motivación para estudiar cómo es el mundo en realidad. Que siempre partió de entenderla, de conocer los factores, y de ahí hacer un diagnóstico y poder bajar la brecha. Como entender, bueno, por qué estoy observando el mundo tal cual es, en el fondo, y siempre he observado esas desigualdades. Entonces, explicarse, y hay una como tensión entre estas explicaciones que vienen más como es natural, lo que estoy observando es algo natural y por lo tanto es lo que yo debería observar, versus es algo que no es natural, que más bien hay condiciones que permiten que haya más o menos desigualdad. Y entonces ahí están estas tensiones, digamos, y se ven en la investigación también. Entonces hay investigaciones, por ejemplo, que han mostrado, hay una antigua de Pareto, digamos, que él, con distintas distribuciones, distintas cosas en el fondo, encuentra como un hecho empírico que se repite, que es como siempre el 20% de la población más rica se lleva el 80% de algo. Claro. Un promedio que se va repitiendo. Exactamente, y se forma una función, de hecho, de Pareto, la conocida función. Y por otro lado, entonces dice, esta es una regularidad empírica, esto siempre se da. Pero por otra parte, cuando uno observa los países, ¿cierto? Y ahí Chile aparece como uno de los más desiguales de los países de la OCDE, ¿cierto? Y además, no solo es el más desigual, sino que además es el que menos disminuye la desigualdad. Porque efectivamente cuando uno observa la desigualdad entre estos países, como antes del sistema de impuestos y transferencias, los países son bastante entre ellos bien desiguales todos. Pero las diferencias aparecen cuando entonces afecta el estado de bienestar, un poco los impuestos y las transferencias. Ahí es donde hay diferencias significativas. Entonces Chile reduce poco la desigualdad. Eso es lo que pasa con Chile. Otros países son más igualitarios, ¿pero por qué? Porque hacen un esfuerzo muy grande en reducir esas desigualdades. Claudia, perdón, y esta reducción, aumento de la desigualdad, no solamente cuando uno mira este coeficiente de Gini, ¿cierto? Que mide eso, pero aquí vamos a estar hablando más adelante de una desigualdad multidimensional. Así como cuando hablamos de pobreza multidimensional, son distintos elementos, no solamente enfocados a los recursos. A los recursos. Claro, ¿no? Hay expresiones en el fondo que son distintas. Hay expresiones de la desigualdad en el mismo territorio, como decían el reportaje recién, ¿cierto? Porque se concentra el crecimiento, por ejemplo, geográficamente. También una cosa que estudiamos ahí es por qué se crean las ciudades y por qué algunas ciudades crecen más que otras, por qué hay algunas regiones que se desarrollan mejor que otras. Y ahí, por ejemplo, la concentración de capital humano es importante. O sea, cuando hay capital humano avanzado, como decimos nosotros, en ciertas ciudades, esas ciudades tienden a crecer un poco más rápido que otras. ¿Sí? Claro. Hay expresiones también de la desigualdad en términos de la geografía medioambiental.
por ejemplo, también. Y ahí hay investigadores que están estudiando ese tema también. Vamos a estar justamente ahondando en eso, Claudia, con la siguiente nota, porque la desigualdad, lo decíamos, se manifiesta de diversas formas. En el siguiente reportaje vamos a ver justamente cómo el acceso al dinero repercute en la calidad de los espacios que habitamos. La Constitución establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, la evidencia demuestra que en Chile no todas las personas gozan de este beneficio por igual. Una manifestación de ello es el acceso a áreas verdes, que generan una serie de efectos positivos para la salud de las personas. En el caso de Santiago, por ejemplo, los estudios nos indican que las zonas de más altos ingresos tienen una mayor diversidad de árboles y una mayor cobertura vegetal, es decir, tienen mayores espacios verdes y también mayor cantidad de áreas verdes consolidadas, es decir, no solamente las que están planificadas, sino que además los municipios tienen suficientes recursos como para poder mantener estos espacios verdes en el largo plazo. Hay sectores que generalmente tienden a coincidir con los sectores de mayor ingreso, donde hay áreas verdes de mayor calidad en términos de que son flora autóctona y no alóctona, extranjera. Hay mayor frondosidad de los árboles, tú vas y hay avenidas con árboles frondosos que te dan sombra, que te dan una serie de servicios a las personas que pasan por ahí, a las personas que viven por ahí. Hay estudios que demuestran que las personas con menos recursos económicos están más expuestas a vivir en zonas donde hay una mayor concentración de industria contaminante, relaves mineros y otras externalidades negativas. A la vez, este tipo de población tiene menos posibilidades de adaptarse y mitigar los problemas que la exposición a un ambiente degradado conlleva, lo que repercute en su calidad de vida por distintos factores. Y las personas se ven forzadas a migrar o a mantenerse trabajando en las empresas que precisamente son las que degradan el territorio. Se genera un cierto círculo vicioso de dependencia. Y por la parte cultural, el territorio siempre ha sido el lugar de la identidad, del encuentro con las personas, y en estos lugares pasa a ser el lugar de la pérdida, del daño, de la enfermedad. Pero sobre todo esto tiene efectos dramáticos en la población indígena, en el cual existe una cosmovisión asociada al vínculo entre ser humano y territorio que es muy diferente. Ahí yo creo que hay un daño cultural de largo plazo que es innegable. Un caso emblemático es el que ocurre en Puchuncaví y Ventanas, que presenta niveles de contaminación que superan las normas internacionales y que han impactado en la salud de las personas y en el medio ambiente, lo que ha generado un fuerte debate en torno a lo que ocurre en las llamadas zonas de sacrificio. Para los investigadores del CEAS, es importante también que de esta discusión se abra otra arista. ¿Es sustentable en el tiempo seguir con este modelo de desarrollo? Cuando hay que hacer medidas audaces en términos de medio ambiente, ¿no es cierto? Muchas veces se reclama que se perjudica el desarrollo. Entonces ya estamos en un momento en que quizás hay que empezar a privilegiar las cosas que son urgentes y quizás también avanzar hacia medidas audaces, ¿no es cierto? De gente que diga, bueno, lo económico es importante, ¿verdad? Pero tenemos una urgencia, una emergencia ambiental a la que hay que enfrentar ahora y no mañana. Desde el CEAS creen que estas medidas pueden apuntar a agilizar la descarbonización, a buscar formas de reconversión más rápidas a energías renovables o a hacer una revisión al Código de Aguas, entre otras. Sin embargo, están convencidos que detrás de todas estas ideas debe haber una urgencia superior, que el Estado defina dentro de sus prioridades generar medidas que apunten a disminuir la desigualdad en sus más amplias dimensiones. El factor socioambiental, una mirada distinta y multidisciplinaria. Claudia, quería ir al tema del centro. ¿Cómo ustedes llegan a investigar a fondo lo que es la desigualdad en Chile y también a nivel mundial? Sí. Yo diría que hay hartos factores. Primero, uno de ellos es el contexto. ¿Ya? Estamos en Chile. Chile es un país que se destaca en ese ámbito, diría yo. Destaca entre comillas, ¿no? Destaca negativamente. Es una característica de nuestro país. Y es una característica histórica, además, si uno mira los datos a nivel histórico también. Y por lo tanto, ahí, y Chile además su modelo de desarrollo, ¿cierto?, ha sido observado por otros países también. O sea, internacionalmente, en distintos temas de políticas sociales, nosotros somos como una fuente, algo que mirar, una experiencia que mirar. Y por lo tanto ahí hay una causa. Y la segunda causa es bastante más natural. Cuando uno está estudiando
cuando uno está estudiando los distintos temas sociales, que en una sociedad bastante compleja, desde medio ambiente, pobreza, cuando está estudiando la generación de política pública, todos los otros temas que vamos a hablar más adelante, ¿cierto? El uso del tiempo, el comportamiento social, ¿cierto? Las élites, segregación. Todo eso va confluyendo. Naturalmente llega hacia un punto que es, estas son las expresiones de la desigualdad en distintos ámbitos. ¿Sí? Para entenderlo, el Centro de Economía y Políticas Sociales de la universidad hacía varias investigaciones y siempre confluía muy naturalmente al concepto de desigualdad. Exacto, confluyeron naturalmente. Es un centro que se dedica al estudio de varios ámbitos en ese aspecto, ¿no? El tema de bienestar humano y social, ¿cierto? El tema de desarrollo económico y en temas de desigualdades en general. Claro, aquí sí que generalmente hablamos de otro tipo de ciencias, la astronomía, la biomédica, pero las ciencias sociales también tienen un espacio súper interesante porque están muy cercanos a las personas. Sí, muy interesante, y yo diría que hay que... me preguntaban en otra parte, en otro espacio también, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y claro, las ciencias sociales reivindican la idea de que el ser humano no está solo en el mundo, sino que el ser humano vive en un contexto. Y por lo tanto, todo lo que hace, las decisiones que toma, los resultados que tiene, están influenciados de alguna manera por el contexto en el cual vive. Y eso es el estudio de las sociedades, en el fondo. Eso no se puede estudiar aisladamente desde otras ciencias, ¿cierto? Las ciencias sociales, en el fondo, tienen esa impronta, ese desafío de estudiar la sociedad. Vamos a hacer una pausa, Claudia. Ustedes quienes nos ven hasta ahora, seguimos hablando de desigualdad junto a Claudia Sangüesa, aquí en Exploradores. Pausa, regresamos de inmediato. El acceso al dinero también determina cómo usamos nuestro tiempo. El próximo reportaje nos va a entregar más información sobre este tema y también sobre la percepción que tenemos acerca de lo que estamos conversando, la desigualdad. Tradicionalmente, la desigualdad se ha medido por la diferencia entre los ingresos de las personas. Sin embargo, existen tendencias que han comenzado a ver este tema desde diferentes dimensiones, como el tiempo. El tiempo, como es un recurso limitado, las personas tienen que tomar decisiones con respecto a las actividades que desarrollan. Por lo tanto, el uso del tiempo y el valor que se le asigna a las actividades están intrínsecamente relacionados. Pero las decisiones que las personas toman con respecto a su tiempo está marcada por la desigualdad. Porque aun cuando tenemos un componente voluntario en las decisiones que tomamos, también tenemos un componente que está marcado por la cultura, los roles de género, las estructuras de poder y la configuración de las familias. En 2015 se realizó la primera y única encuesta nacional de uso de tiempo que reveló importante información acerca de la división sexual del trabajo. En Chile, las mujeres usan 6 horas del día en trabajos no remunerados, como el cuidado de personas o quehaceres domésticos, mientras que los hombres solo 2. Las diferencias también se marcan en los distintos estratos socioeconómicos. Por lo tanto, a medida que yo tengo más ingresos, le dedico más tiempo a mi trabajo que me genera más ingresos que al trabajo que yo le tengo que dedicar tiempo por ningún tipo de remuneración. La distribución que hacemos del tiempo, tanto voluntaria como no, determina también el espacio que le destinamos al ocio o incluso a dormir, actividades que según los estudios son necesarias para un desarrollo psicológico adecuado y para alcanzar un nivel de felicidad y satisfacción normal, y lo que en Chile, en vista de los resultados, es desigual. Pero, ¿qué pensamos los seres humanos sobre la desigualdad? Son algunas de las preguntas que intenta responder la economía del comportamiento experimental, un área multidisciplinar reciente que estudia las decisiones humanas, incluyendo variables económicas, psicológicas y sociológicas a través de juegos. Por ejemplo, a los participantes que están, se les asigna una cantidad de dinero, la cual ellos deben decidir cuánto darle a un otro participante. Puede no enviar nada de dinero, puede enviar algo, o puede darle todo, ¿no? Ese es un típico juego en el cual nosotros vemos de alguna forma su generosidad. Gracias a los experimentos realizados con este juego, se pudo observar que cuando las personas están en un entorno más cooperativo, aun cuando inicialmente tenían actitudes egoístas, tienden a ser más cooperativas. También han realizado estudios en torno a la empatía.
Fue un experimento con jóvenes respecto a generosidad, a confianza, a reciprocidad, y encontramos que personas con altos niveles de empatía tendían a tener comportamientos más prosociales, es decir, fueron más generosos en sus envíos. El consumo responsable es otra de las áreas que han indagado con estas metodologías y pudieron observar que las mujeres fueron más cooperativas al momento de comprar y optaron por productos que no dañan el medio ambiente. Detrás de estos estudios está la idea de entender de cerca las decisiones humanas en diferentes temáticas y contextos, pues para los investigadores del CEAS es otra de las aristas que permite estudiar la desigualdad y buscar formas para corregirla. Claro, ahí apuntábamos a las brechas en el comportamiento, pero también me voy a quedar con un punto en los minutos que nos quedan, Claudia, el tiempo. Sí. Estábamos conversando, la desigualdad no solamente se grafica con cuánto es el dinero o el patrimonio que tiene uno u otro, sino el tiempo también que tiene disponible para trabajar, para hacer vida familiar, para hacer lo que se le da gana. Ahí también hay una gran diferencia que nos pone bien al debe, ¿no? Sí. Sí, la economía laboral en general, por ejemplo, siempre ha estudiado el trabajo, hablando de las 40 horas, claro, el trabajo como una decisión de asignación de tiempo. Entonces, en realidad es cuánto necesito trabajar, cuánto necesito dedicarle tiempo al trabajo para poder consumir, para poder tener ingresos para consumir. Pero lo que realmente brinda bienestar, según la economía laboral, es las horas de tiempo libre y el consumo de bienes. Como que el trabajo siempre se transforma como en un mal, así como... Un mal necesario. Un mal necesario para poder satisfacer otras necesidades. Entonces, gente que cuando hay desigualdades económicas, cuando yo puedo comprar mucho más tiempo libre, porque mi salario es más alto por hora trabajada, por ejemplo, claro, o porque tengo una riqueza, un patrimonio, entonces se producen desigualdades en torno al bienestar de las personas. ¿Sí? Si yo no necesito trabajar para tener tiempo libre, entonces tengo acceso a un mayor nivel de bienestar. Y por lo tanto, y esto se expresa, por ejemplo, también en otras decisiones de trabajo que tienen que ver con el trabajo no remunerado. Culturalmente, por ejemplo, las mujeres han hecho una carga mucho más grande del trabajo no remunerado que los hombres, sí, y eso les quita tiempo libre, que en el fondo es el que les da mayor bienestar. Lo veíamos, cuidado de otras personas, labores domésticas. Claro, y eso y además de eso no es financiado con ingresos. Claro. Entonces ahí también se producen altas desigualdades. Ese es un ámbito nuevo, relativamente nuevo, en el estudio de la economía en general, que es el tiempo, el uso del tiempo. Qué interesante sobre ese punto también para poder aplicarlo finalmente a políticas públicas. Yo he escuchado algunas iniciativas que hablan de poder remunerar a mujeres que están cuidando, por ejemplo, adultos mayores. Exacto. Porque están finalmente absorbiendo una necesidad, cubriendo un gasto que debería ser del Estado y finalmente también claro, pueden visibilizar en el fondo ese trabajo, porque como no tiene como un salario, es como que no existe, claro, en realidad, pero en realidad sí existe y la verdad es que es bastante valioso. Y por otro lado están estos otros estudios que estábamos hablando sobre el comportamiento, ¿no? Y que son bien interesantes, y de hecho el mismo gobierno ahora había puesto una oficina para estudiar el comportamiento de las personas y cómo las políticas públicas interactúan con estos distintos comportamientos que son bastante desconocidos en muchos ámbitos. Y en el ámbito de la desigualdad, por ejemplo, en economía ha sido bien interesante porque se supone en los modelos económicos tradicionales como que a las personas no les debería importar lo que gana, cómo se distribuye, en el fondo, le debería importar el ingreso. O sea, si es cero o algo, yo preferiría siempre algo, en el fondo. Pero las personas reaccionan en situaciones que les parecen injustas y son capaces de rechazar algo producto de que ese algo viene de una decisión que les parece injusta, por ejemplo. Claudia Sangüesa, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y todo el éxito con el trabajo que hacen ahí en el Centro de la Universidad Mayor. Gracias. Que esté muy bien, un gusto. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre pueden compartir con nosotros sus impresiones, sus comentarios, sus críticas también al programa a través de hashtag Exploradores 2019 a través de Twitter y todos nuestros capítulos y temporadas, revisarlos en www.24horas.cl. Por mi parte me despido, que esté muy bien, será hasta la próxima semana. Chao.